Buenas noches de nuevo. Aunque solo sea mi voz y algunas veces mi imagen, quería contaros desde esta vista que tenemos aquí detrás lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Aunque los cristianos siempre hablamos de ella y conmemoramos el nacimiento de Cristo, ha cambiado a través de los siglos y no siempre se ha celebrado de igual manera. No fue hasta el año 345 después de Cristo cuando se reconoció oficialmente esta fiesta celebración. Todo hay que verlo de una manera gloriosa. Es el nacimiento del Hijo de Dios, una fecha importante en todas las religiones católicas. Seguramente que Jesús no naciera en diciembre, según los evangelios, historiadores y gente especializada, data la fecha del nacimiento entre abril y mayo, siendo esta fecha de escasa importancia en los primeros años de la cristiandad, ya que se conmemoraba sobre todo la fiesta de Pascua o de Resurrección. Pero estas fechas navideñas tienen sus raíces en una celebración de origen popular, en la antigua Roma, que conmemoraban estas semanas y haciendo devoción a uno de sus dioses, Saturno. Estas fechas eran importantes por el solsticio de invierno, fecha de nacimiento de un nuevo sol, y fue en el Concilio de Nicea cuando se aprobó por fecha inamovible celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Entonces, el Papa Julio I, sabiendo que el día 25 de diciembre era la fecha más importante de la celebración de Saturno, hizo de coincidir esta fecha con la celebración del nacimiento del Mesías. Y así aumentó el número de romanos politeístas que se convirtieron al cristianismo. En estas fechas tan primitivas del cristianismo se recordaba el nacimiento de Cristo de una manera muy sencilla, con la celebración de una Eucaristía y la lectura de los evangelios específicos del nacimiento. Y luego en familia se celebraba con una comida o banquete de la época. A través de los siglos, las diferentes ramas de la iglesia primitiva fueron adoptando unas u otras formas de celebración, algunas de ellas cambiándolas y otras quitándolas o dotándolas de menor importancia. La rama católica siguió celebrando esta fecha sin ninguna representación. Pero no fue hasta la Nochebuena de 1923 cuando San Francisco de Asís representó el primer Belén. Fue en una cueva cercana a la Eucaristía que estaban celebrando esa noche de Nochebuena. Para ello utilizó lo que más a mano tenía, y sirviéndose de familias y animales, pudo llegar a significar la escena del nacimiento. Que aunque no sabemos del todo cómo fue el principio de la tradición belenista, y el principio de la representación gráfica y escultórica de la figura de Cristo. Pero hay otros elementos que hacen que la Navidad sea una época especial y diferente. Época que cambia a las personas, a los pueblos. ¿O no os habéis preguntado otra fecha donde se cambia la decoración de la casa, se cena y se coma tanto, o haya un halo de felicidad? Yo creo que eso es lo que tiene la Navidad. Pero sin música no hay alegría. Y sin villancicos no hay Navidad. Ellos nacieron de la voz del pueblo, sirviéndose de canciones profanas del siglo XV. Se adaptaron a las estrofas relacionadas con el nacimiento, de fácil interpretación y aprendizaje. No se le llamaba villancicos, sino cantigas, ya que el término villancicos se adoptó con el paso del tiempo, ya que eran canciones interpretadas por el pueblo, o por gente de villas, de ahí el término villancico. Su forma musical siempre se basa en el estribillo, y estrofas con múltiples rimas simétricas. Pero, ¿qué mejor manera de terminar de interpretar un villancico si no es con la degustación de un dulce? Tan variados y tan diferentes como sus orígenes, pero los más tradicionales dentro de nuestra península como el mazapán, de origen toledano, del siglo IX, donde las monjas del convento de San Clemente tuvieron que dar de comer, tras la batalla de Tolosa, a todas las tropas, y solo disponían en sus almacenes azúcar y almendra, y así surgió el mazapán. Y si hay mazapán y polvorones. El polvorón también se debe a la existencia de dos materias primas abundantes, la manteca de cerdo y el cereal. Y con una adaptación de la famosa torta de manteca, y gracias a Filomena Michaela, secando esta torta hicieron aparecer por la estepa los famosos mantecados. Y he dejado para el final lo más importante, el turrón. Pero en su versión inicial, mal llamado blando. Este de origen árabe, cuya mezcla principal es azúcar, miel y almendra, se elaboró gracias a las residentes de estos productos que había en la comarca de Gijona, Alicante. Ahora
tenemos más o menos todos los elementos que hacen falta por una Navidad. Tenemos la tradición, o tradiciones que son varias, tanto la de la Nochebuena con su tradicional misa del gallo, hasta la Epifanía, conmemorando la llegada a Belén de los sabios de Oriente. Tenemos los villancicos y tenemos los dulces. Yo creo que no me falta ningún elemento. Bueno, seguro que muchos decís que si falta Papá Noel, los regalos, el árbol de Navidad, los bombones y demás profanismos que nos aturden y nos desvían de los elementos principales. Siempre para Nochebuena se guardaba un pollo o una gallina, para hacerla en guiso o en pepitoria y comer algo especial o distinto esa noche, ya que el resto de noche no podían permitirse comer casi nada. Si la familia disponía de algo más de dinero o se juntaban varias familias, podían adquirir una pastilla de turrón y así degustarla esa noche también de la Nochebuena. Otro acto o hecho importante que podían hacer las gentes humildes, sobre todo los niños y adolescentes, era pedir a la gente pudiente el aguinaldo, con la típica frase: si me gusta un aguinaldo, no me gusten bellotas, que tengo las alforjas rotas y no caben más que tortas. Frases hechas que hacían conseguir una perra gorda, un pan, una naranja para así comer algo más. Los tiempos fueron cambiando y la ciudad de Tarancón siempre ha sido una ciudad muy belenista. Hay que recordar belenes como el Belén de Teotoria, el Belén del convento o el Belén de la parroquia. Pero no fue hasta finales de los años 80 y principios de los 90 cuando un grupo de jóvenes empezaron con la asociación belenista La Hoguera. En los primeros años se fomentó el Belén tanto público, en los escaparates, como el hogareño, con la creación de un concurso, que aún perdura. Pero la asociación llegó a más y se hicieron cursos para el perfeccionamiento de pesebres, llegando a traer gente especializada de otras asociaciones belenistas. Aparte de perfeccionar estos belenes, en la enseñanza de nuevas técnicas también trajeron e importaron cosas tan típicas que ya no pueden faltar en la Navidad, como son los pestiños. Pasta base de harina y aceite mezclado con unos anisetes, después frito y bañado en miel, que seguramente ya estáis pensando dónde lo podemos degustar. Sí, porque otra de las cosas que inventó la asociación belenista La Hoguera fue el Belén viviente. Tenía un antecedente de un primitivo Belén que se hacía en una de las casas del Caño, con su particular arco, que hacía de establo, y de siempre se ha llamado la Casa del Portal de Belén. En ese primer año, del año 89, año agraciado con la suerte en Tarancón, fue cuando se introdujo la entrega de la Carta de los Reyes Magos. Ya se había hecho en años anteriores en algunas peñas taranconeras, con el mosto, creo recordar. El Belén viviente ha ido cambiando tanto de lugar como de elementos. Me acuerdo los años que tenía río, un gran ganado, y en las cocheras del viejo palacio donde mi tía, junto a otra mucha gente, repartía el pequeño roscón de Reyes. Otra de las tradiciones que aún perdura, aunque escasamente, son los panderos y los rabeles, que después de la misa del gallo recorrían el pueblo cantando y despertando a los vecinos para que las asajaran con algún dulce, y con alguna copia de mistela para aplacar la voz. Recordar los certámenes de villancicos en la iglesia parroquial, en el Teatro Cinema Alcázar, los conciertos de la banda de música, los de la Coral Malena, otros concursos de índole navideña, como el de poesía y tarjetas, y casi como lucha final después de la entrega de la carta, la cabalgata de Reyes, recorriendo la avenida Miguel de Cervantes, trayendo esa ilusión a niños y mayores de poder visualizar la noche de antes a los portadores de sus regalos. La Navidad siempre termina con San Antón, y como ya sabréis, hasta San Antón Pascuas son, y desde el año 84, por estas fechas de principios de enero, se instaló una buena costumbre, la matanza típica taranconera y degustación de gachas. Las gachas, ese producto tan manchego a base de harina, es el punto y final a la Navidad. Han cambiado mucho de lugar y de bases, con concurso o sin concurso, y ya se ha fijado como una de las tradiciones taranconeras, y ninguna Navidad puede cesar sin probar unas buenas gachas de matanza. Y ahora pienso, ¿en cuántos actos y acontecimientos he estado yo presente? Pero echando la mirada atrás años antes de que yo naciera, mi familia ya era navideña. Bueno, más bien belenista, sobre todo mi madre y mi tío, que ya por los años 60 ponían un Belén de los hermanos Pech, de plástico, comparado a la droguería de Marcial. Casualidades del destino hicieron que mi tío, ya de una edad más madura, empezara a comprar figuras de estilo murciano. Mi madre, en cambio, empezó a pintarlas de escayola, y así nacieron dos Belenes. Y con otro nacimiento nací yo,
y empecé a incordiar e intentar participar en sus belenes. Recuerdo a mi madre pintando la mesa del salón y poniendo el belén en la fábrica de harinas, y mi tío y mi tía en aquel pequeño piso de Santa Corona, que casi tuvieron que salir del piso para montar aquel año el belén. Y se armó el belén, sí, pero ya en un sitio más grande. Por iniciativa de Mari Carmen Sánchez decidieron sacar el belén a la calle, sí, al escaparate de Almacenes La Paz. Aquel lugar era idóneo, grande y espacioso, pero tenía un inconveniente. Recuerda todos combates y abrigos y alguna pequeña estufa, porque más que un local parecía el Polo Norte. Jugaba con el musgo, intentaba alcanzar figuras, pero siempre estaban pendientes sin duda de las bombillas y los cables. Sabía cuántas había de cada color, pero no solo de nuestro Belén, sino del Belén de al lado, el Belén de Raúl Añover, que lo ponía en el otro lado del escaparate de La Paz. En mi colegio, el Melchor Cano, cada año para la fiesta de Navidad salía vestido de una cosa relacionada. Desde ángel a pastor, pasando por San José y algunas figuras más, aunque en los últimos años dejé de estar encima del escenario para estar abajo controlando el sonido. El Belén viviente también lo he vivido muy cerca, gracias a mi tía, las relaciones públicas, que siempre estaba por allí. Un año fui ángel, otro paje real, pero no había cosa que no me causara mayor ilusión que ayudar al montaje de por la mañana. Con un Belén en casa no valía, era de tamaño medio y no siempre se podía poner, así que insistiendo a mi madre y con propinas fui desarrollando mi pequeño Belén. Belén que aunque de tamaño reducido, lo pude poner en 2 veces fuera de casa, una de ellas en Asimeco y más recientemente en el convento de los padres franciscanos. Y no había año que no ayudara a poner Belén en clase. Hasta un año me atreví a montar un Belén en una de las habitaciones del colegio. Yo creo que he tenido buenos maestros en el belenismo, y dicen de lo que se ve siempre queda. La utilización de la tierra roja de la estacada, el musgo del retamoso, las lastras, los árboles de rama de almendro, los arbustos y vegetación de tomillo y otras hierbas silvestres. Pero a un Belén no le podía faltar iluminación, pero no solo al Belén, sino a toda la casa y el árbol de Navidad. Me apasionan y me encantan los juegos de luces, los he tenido de todos los tipos y colores, hasta conseguí un juego de 200 bombillas que rodeaba todo el salón. Pero todo ello va calando, y mi pasión se convirtió en mi profesión, como técnico, y con ayuda de internet y buenos amigos pude desarrollar mi primer controlador para belenes, el Conbel, que por el puerto paralelo del ordenador permitía controlar 8 interruptores y hacer que se encendieran diferentes tipos de bombillas. El Belén de Ocaña, y más cercano al Belén de David del Saz, fue la chispa para desarrollar mi gran idea. Pasó de ser para mi Belén en pasar para el Belén de mi tío. El problema, solo hacía falta unos pequeños cambios y sí, algo de dinero. Tenía que desarrollar cómo montar y controlar la iluminación en un espacio-tiempo, la resolución, la tecnología de MX y los focos LED, juntos a otros tecnicismos muy difíciles de explicar. Por fin, gracias al foro de iluminación e ir investigando poco a poco, pude hacer hace 3 años la mezcla deseada, la mezcla del Belén con tecnología. Mi relación con la Navidad tiene que ver más bien con los belenes que con otra cosa. Yo no puedo entender la Navidad sin pensar en qué misterio poner, o en qué cambio hacer en las luces, aunque siempre en agosto y algunas personas me tachen de raro. Pero ha sido un sueño conseguido, y con los años espero coger más experiencia, aunque de visitar belenes no será, porque me conozco casi todos los belenes de la comarca, desde el Belén de Antonalla, hecho por un herrero jubilado que articula las figuras, los de Villamayor, los belenes de las ermitas de Horcajo y el Belén de Plaza, el Belén parroquial de Palomares del Campo, los Duclés y luego los hogareños de Tarancón. ¿Qué sería sin el Belén de Fe de Sandoval? Y otra mucha gente que abre sus puertas para que todo Tarancón pueda verlos a través de la televisión. La Navidad se vive diferente cuando estás en cada acto, desde la semana del villancico a los belenes vivientes, o recorres la noche de Reyes 2 o 3 pueblos viendo la ilusión infantil de ver a sus majestades pasar por su localidad. Para el final me he dejado a los Reyes Magos. Aún no he perdido mi ilusión y quería pedir unas cuantas cosas que voy a compartir con ustedes. Aunque en estas fechas donde la Navidad se ha convertido en una época consumista, bombardeada de anuncios que impulsan la compra, no nos dejamos embriagar por su consumismo compulsivo. La Navidad nace y se hace para celebrar un momento histórico importante, el nacimiento del Hijo de Dios, que bajó a este mundo para enseñarnos a todos cómo debemos amarnos unos a otros. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. En estos días solo os pido que compartáis solo un poco, que seáis un poco más felices, aunque estéis atormentados por los problemas, y que recordéis que la Navidad no solo es una fecha de celebración, sino una fecha de las más importantes para la comunidad cristiana. Feliz Navidad y que paséis unas felices Pascuas.